que impulsó el presidente Salinas en 1991, creo que en lo que puede verse como la vida de las distintas iglesias y religiones que están asentadas en México, probablemente comenzó una nueva etapa. Una nueva etapa caracterizada por la apertura, por la plena manifestación incluso de la vida religiosa y el debate público de su propia adhesión, de su propia cosmovisión religiosa. Y esto probablemente es un signo de los tiempos, en el sentido de que la nación mexicana ha comenzado probablemente hacia la normalidad en la vigencia de las libertades religiosas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Erasmo la exposición que acaba de realizar y daremos paso a la exposición de la maestra Artemia Fabre. Ella es actualmente candidata a doctora de Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con investigación de conflictos religiosos y colisión de sistemas jurídicos en zonas indígenas. Ella ha realizado investigaciones en antropología jurídica y antropología de la religión, es investigadora y docente, actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Trabaja sobre religión, política y procesos de conversión. Ahorita nos va a exponer la ponencia sobre derechos humanos y derechos religiosos. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi ponencia va a tratar sobre cómo es que se ha construido desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos religiosos y conflictos religiosos. ¿Sí? Esa sería una trayectoria que espero me dé tiempo de llegar a algunas conclusiones o algunas reflexiones más bien sobre conflictos religiosos en el ámbito contemporáneo. Y voy a dar lectura porque si no hago eso suelo hablar demasiado y no me va a dar tiempo. En la actualidad, los conflictos religiosos, étnicos y territoriales, y que en muchas ocasiones están íntimamente vinculados, han tomado de nueva cuenta los escenarios internacionales, nacionales y locales en todo el mundo. Por ello, es de suma importancia ubicar la transformación de los conflictos a lo largo de la historia, pero también su permanencia y la construcción de marcos legales, ya sean internacionales y nacionales, que sirvan para establecer diálogos tanto entre naciones y religiones, como para crear mecanismos legales y sociales que permitan establecer los derechos religiosos o la libertad religiosa. Son conceptos que mucha gente usa indistintamente, como un factor fundamental para la convivencia plural entre sistemas religiosos y Estado, entre los mismos sistemas religiosos, entre sistemas religiosos y grupos o individuos. Hablar sobre conflictos religiosos tiene implicaciones en varias dimensiones, como son el político, el económico, el religioso, el social, el afectivo, y fundamentalmente hablar del poder social. Pero para muchas gentes, con un énfasis muy especial, se habla de un poder divino que va a determinar las relaciones sociales y las posibilidades de crear mecanismos legales hacia la pluralidad religiosa o solo disfrazarla. Esta presentación tiene como objetivo, por un lado, mostrar la trayectoria que ha tenido la construcción de estos derechos religiosos, básicamente desde el mundo occidental, quien hasta ahora se ha colocado como el creador y garante de aquello que ha definido como libertad religiosa. Y por otro, iniciar una discusión que permita observar que desde la construcción misma del concepto de libertad religiosa, deja de lado aspectos que difícilmente pueden llevar a pactos o convenios internacionales o nacionales que efectivamente sean vinculantes para todos los firmantes, y que esto pueda solucionar los problemas de intolerancia religiosa y políticas que hoy vivimos. Vinculantes es una palabra que se utiliza en el orden jurídico, pero quiere decir que sea obligatorio o que obligue a todas las partes. Entonces yo voy a hablar
en términos de vinculante, pero que sepan que es hablar de obligatoriedad. Es necesario llevar a cabo debates políticos, reflexiones académicas, para buscar mecanismos de entendimiento entre diferentes sistemas religiosos, grupos sociales y los estados, ya que en muchos sistemas religiosos se constituyen desde su origen como intolerantes, con diferentes gradientes, y dependiendo de la estructura de ese sistema es el grado de beligerancia y necesidades de reafirmarse como universal. Y esta, espero que recuerden, es una característica muy importante cuando hablamos de sistemas religiosos que se constituyen normalmente como intolerantes porque se constituyen como verdades absolutas, y más aún aquellos que se consideran universales. Posterior a la Reforma Protestante, se creó la necesidad de establecer o elaborar instancias o mecanismos legales que permitieran frenar las guerras intestinas en contra de las minorías religiosas, por lo cual surgieron tratados internacionales, en algunos casos unilaterales y en otros bilaterales, como fue el caso de la Paz de Augsburgo en 1555, en donde se enuncia el principio quis regius eus religiu, que significó no en realidad una libertad religiosa, sino que ordenó las posibilidades religiosas en cada estado y estableció las previsiones tanto para los príncipes como para los súbditos, es decir, cada soberano establecía la religión de ese estado, y a partir de ahí se creó la posibilidad de religiones en su casa para aquellos que no tenían la misma religión que la que el soberano había escogido, pero a la larga todas estas gentes tenían que emigrar o vivían en condiciones de segunda o tercera clase y con una violencia importante en estos lugares, ¿no? Y casos típicos podemos ver a lo largo de a partir de la Reforma Protestante, es lo que se conoce no solamente como la Inquisición católica, sino la Inquisición protestante en aquellos estados donde los príncipes eran protestantes y agredían no solamente a los católicos, sino a las disidencias de protestantes. Entonces esto creó realmente un escenario a nivel, digamos, europeo de una alta violencia, ¿no? Y esta es la necesidad, esto obliga, digamos, a los estados a crear mecanismos que pudieran mediar entre la intolerancia religiosa. Lo que es interesante señalar es que hasta la fecha se continúa en la insistencia en establecer mecanismos de tolerancia más que de derechos religiosos, y esto sería un elemento a reflexionar o a discutir debido a la misma situación, es decir, debido a las características de los sistemas religiosos que ya les dije que se constituyen en general como intolerantes hacia otros grupos, y porque no hay acuerdo sobre las bases filosóficas para poder establecer los derechos religiosos. Es decir, que si bien se reconocen razones prácticas para hablar de derechos religiosos o libertad religiosa, no están fundamentados en estas bases filosóficas. Lo que ocurrió y ha ocurrido en general es que se establecen una política, digamos, práctica o una eficacia política donde los estados más o menos deciden qué es lo que van a tolerar o qué es lo que van a dar de derechos, pero en realidad la discusión sobre derechos religiosos hasta la fecha no llega a ser un pacto internacional, sino simplemente una declaración. Desde el siglo XVII se incorporan cláusulas protectoras para la religión, aunque no siempre sobre bases de reciprocidad. Y estos se establecieron unilateralmente, como ya les mencioné. En el siglo XVIII ya tenían una mayor experiencia con lo que sería la libertad religiosa derivado de los propios conflictos religiosos y mayor sensibilidad sobre ciertas problemáticas que afectaban el orden público. En el siglo XIX continuaron los tratados internacionales y bueno, ya el doctor Erasmo nos mostró cómo con la Declaración Universal con la Revolución Francesa y con la Constitución
en la independencia norteamericana se crean los dos primeros instrumentos que empiezan a hablar sobre derechos del hombre, derechos individuales, que esto va a permitir posteriormente, desde ese momento, empezar a hablar sobre libertad religiosa, aunque no en la manera en que actualmente lo conocemos, pero dan esa base. En el siglo XIX continúan estos tratados internacionales y posterior al Congreso de Viena en 1815 se inician protecciones a minorías no solo religiosas. El Tratado de Berlín en 1878, al final de la guerra rusa-turca, se establecieron provisiones para otorgar igualdad de derechos a las minorías religiosas, y este tratado se llama como un tratado fundamental que muchas veces no se menciona, pero es en este que se dan los primeros pasos. Posteriormente, ¿no? Esta va a ser así como vamos a encontrar a lo largo del siglo XIX que algunas constituciones ya van a empezar a incorporar algunos derechos religiosos, pero no va a ser hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, que encontramos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? O sea, hasta 1948 que vemos este elemento, ¿no? Voy a apresurarme, si no van a tiempo. Sí, pero me queda. Sí. Pero bueno, entonces, digamos, vamos a ver cómo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, etcétera, se van a empezar a crear, digamos, instrumentos a través de las constituciones y diferentes tratados para finalmente llegar al siglo XX, ¿no? Y lo que va a ser interesante también es que existe antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Convenio de la Liga de Naciones, que empieza a desarrollar conceptos hacia los derechos religiosos, y este fue un convenio vinculante para todos los firmantes, y también daba derechos a minorías. Lo que va a ser interesante que en el siglo va a dar provisiones colectivas, y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se va a cambiar este elemento y se va a privilegiar solamente derechos individuales. No se retoma toda una trayectoria que ya venía con una serie de tratados sobre derechos a minorías y se empieza a hablar sobre derechos individuales. Sí, y posterior a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, vamos a tener que, digamos, como esta trayectoria que prima lo individual sobre lo colectivo, van a haber una serie de pactos internacionales que van a intentar hablar también sobre derechos culturales, sociales y económicos, y sobre los derechos civiles y políticos, que empiezan a hablar o intentan hablar no solamente del individuo, sino de colectivos. Y vamos a tener una clara expresión de una discusión fuerte sobre el insistir en primar lo individual sobre lo colectivo. En 1993 se inicia una crítica sobre la universalidad de los conceptos y la simetría en la toma de decisiones y acciones. La crítica fue expuesta por los países no occidentales y principalmente en aquellos en donde el ámbito religioso, social y político no están separados. Entonces, digamos, en la actualidad, y para poder observar los conflictos contemporáneos, tenemos que tomar en cuenta no solamente una discusión y los logros reales y contundentes sobre la libertad individual, sino la crítica actual sobre el concepto de universalidad de esos mismos conceptos y la necesidad de incluir la diversidad cultural que estaría puesto en la tercera generación de derechos. Hasta la fecha, el sistema legal internacional no ha generado un tratado vinculante general con respecto a los derechos religiosos. Sin embargo, existen aquellos derechos religiosos referidos a las creencias que son derechos protegidos por los instrumentos legales internacionales.
Se protegen los derechos religiosos legítimos, como son la libertad de creencia y conciencia, la libertad de manifestar las creencias, las enseñanzas, las prácticas de culto y observancia, los cuales están referidos en el artículo 18 tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que tiene el mismo artículo, el artículo 18. Se encuentran asimismo aquellos derechos que prohíben la discriminación basada en las creencias religiosas o afiliación. Estos también se encuentran tanto en los derechos universales humanos, en el artículo 2 y 7, como en el de Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Los derechos referidos al libre ejercicio y a la no discriminación se encuentran en la Declaración de las Naciones Unidas de la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o creencias, que fue adoptada en 1981. O sea, de 1948 que se hace la declaración y ese artículo 18, fue hasta 1981 que finalmente sale una declaración específica sobre intolerancia y discriminación por religión y por creencias, que es hasta el 81, pero en la actualidad no tenemos un pacto como tenemos sobre los derechos civiles y los sociales y económicos. Entonces, esto hace que lo que funcione es el derecho consuetudinario, que son leyes perentorias pero no vinculantes, pero que han logrado que a través de cortes internacionales se lleven casos sobre discriminación o intolerancia religiosa. Pero, digamos, es complejo poder hablar de un pacto sobre derechos religiosos, dadas la complejidad y lo complejo de lo que son los sistemas religiosos y la gran variedad de sistemas religiosos que encontramos. Entonces, lo que vamos a tener es que los derechos religiosos que se encuentran referidos en los derechos universales y en la declaración sobre la eliminación de las formas, eliminación y discriminación por religión y por creencias, no solamente, ahí siguen primando derechos individuales, aunque hay estipulaciones necesarias a lo colectivo, porque tiene que ver con la práctica religiosa que incide en la religión, en lo social, etcétera. Que no voy a entrar ahí porque tiene implicaciones, y desde ahí vemos cómo es complejo, o digamos, que los estados otorguen realmente derechos religiosos, porque normalmente hay una contraposición entre el Estado y la religión, que es digamos, es inevitable esta contraposición o esa contraposición de intereses, en la medida que los estados, a partir del Estado moderno, existe esta separación de poderes y se prima los derechos individuales y libertad de conciencia sobre la libertad, o sea, un derecho divino, se prima eso, el derecho a la libertad individual y conciencia sobre el divino, y el que se abroga la potestad de dar derechos y obligaciones es el Estado, no las instituciones religiosas. Y esto crea una serie de relaciones diferenciadas entre los estados y los sistemas religiosos, y va a depender de las características de ese estado, de esa trayectoria histórica y de cómo es que se han establecido esas relaciones, es los derechos que se dan a los sistemas religiosos y aquellos que se limitan. En la actualidad sigue una gran discusión sobre los límites a la libertad religiosa o derechos religiosos, y de ahí la imposibilidad de crear un pacto internacional, o sea, un pacto implica que sea vinculante, que sea obligatorio, pero sí están los mecanismos, digamos, a través del derecho consuetudinario y las diferentes comisiones que monitorean los conflictos religiosos en todo el mundo y que están creando, digamos, mecanismos jurídicos internacionales y al mismo tiempo derecho, o sea, también instrumentos legales a nivel nacional. Entonces, dependiendo de la relación que se establezca con los estados, es decir, hay estados que solo otorgan derechos, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Hay estados que no otorgan ningún derecho a los sistemas religiosos,
como sería o fueron los casos comunistas, y que a pesar de que, por ejemplo, en China actualmente ha modificado sus constituciones y siempre incluye libertad religiosa, es uno de los estados que mayor agresión hace a los diferentes grupos religiosos, ya sean internos o externos. Hay otros estados que dicen somos neutrales y no participamos ni damos ningún impuesto será dado a los sistemas religiosos. Otros dicen nosotros sí no somos neutrales frente, o sea, aceptamos la pluralidad religiosa, pero cada individuo tiene que otorgar un porcentaje de sus impuestos a alguna institución religiosa. O sea, esto es solamente en el ámbito, digamos, occidental, no estoy hablando de los países no occidentales, que sería el caso, digamos, musulmán, que ahora es tan notorio, donde el Sari, que se adopta como una forma de gobierno que anteriormente no existía, había también una ley de los emperadores musulmanes, pero se toma esta parte del Corán y actualmente hay un vínculo entre el Estado y la religión que no se puede separar, porque la trayectoria histórica socio-religiosa del mundo islámico no es la misma que de las religiones occidentales, que sería el cristianismo, donde surgen, no hay tiempo para hablar eso, pero cómo surgen ya con una idea muy clara de separación del ámbito de lo divino y el ámbito secular, y que culmina en la Edad Moderna. Y tenemos otras religiones como el budismo, el caso de Tíbet, y también tenemos casos exacerbados en el budismo, como sería Sri Lanka, donde está vinculado con los movimientos nacionalistas, y entonces son intolerantes hacia cualquier otra religión, pero debido al uso político del budismo en ese momento. Okay, gracias. Entonces, digamos, espero que con esto vayan viendo lo complejo que sería crear un único concepto sobre derechos religiosos, y la otra parte es que la misma definición de los derechos que se otorgan, resulta que no hay una definición clara sobre lo que es religión, debido a la gran diversidad de sistemas religiosos, y por eso también se habla sobre religión y creencias, y apoyado fundamentalmente en la libertad de conciencia, ¿no? Que entonces vuelve, digamos, esta es la dinámica en la cual está inscrito los derechos humanos religiosos. Y bueno, para el caso mexicano, ¿no? Es un país que apenas hasta 1991 es reconocido como un país que tiende hacia a un proceso de democratización, donde reconoce libertad religiosa, aunque ya desde el siglo XIX, con las leyes de reforma, no solamente se reconocen derechos a la Iglesia Católica, sino más bien no se reconocen instituciones, sino sí a la libertad de creencia. Entonces, sí a la libertad y a la pluralidad religiosa en este país, pero no se le reconocía a ninguna institución religiosa personalidad jurídica, cosa que cambia en 1991, y entonces sí se reconoce personalidad jurídica a través de crear un concepto que no definen muy claro, o sea, no está definido, el de asociaciones religiosas. Y es así que las asociaciones religiosas en México, cualquiera que ésta sea, tiene personalidad jurídica, tiene derechos y obligaciones, pero al mismo tiempo vemos que es una ley, digamos, que muchos llaman leyes muertas, como en el caso de los testigos de Jehová, donde se supone que deben de honrar a la bandera, incluso cuando se les da el registro se les da la bandera, y los testigos de Jehová o no van o no la recogen. Y entonces, digamos, este es un juego político donde otra vez funciona una eficacia política más que una discusión sobre libertad religiosa. Y ya el doctor Erasmo nos ha ido hablando cómo efectivamente hay un sector importante en este país, que son los pueblos indígenas, que no están reconocidos, pero no solamente no están reconocidos en México, sino no están reconocidos a nivel internacional. Las previsiones internacionales no reconocen a pueblos indígenas. Incluso está el proyecto sobre declaración de los de derechos de los pueblos indígenas, pero sigue en proyecto. Y se discutía sobre si son pueblos o son poblaciones. Entonces,
hay algunos elementos que nos permiten a nosotros trabajar o discutir en México sobre los derechos religiosos de los pueblos indígenas a través del instrumento de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, el artículo 169, donde habla de las religiones de pueblos indígenas y tribales. Y al mismo tiempo la Declaración sobre la Discriminación a Minorías, aunque hay una discusión actual sobre no hablar de los pueblos indígenas como minorías, sino realmente un reconocimiento de pueblos y un reconocimiento de diversidad cultural, donde primara en pueblos indígenas derechos culturales, y en ese sentido dar posibilidad que si no quieren ser convertidos como pueblo los grupos indígenas en este país, pudieran limitar el proselitismo en México. Esta es una cuestión que discuten los pueblos indígenas y todo lo que tiene que ver a nivel internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, ya que cualquier religión en México se abroga la potestad de ir a los pueblos, a las comunidades indígenas a evangelizar, porque sigue todavía una idea de discriminación y de racismo y de inferioridad, donde se les dice, se habla de paganismo, y donde la religión les va a ayudar a que tengan cultura, ¿no? Que sería el tema que yo trabajo en general, es sobre los derechos de los pueblos indígenas y derechos religiosos, donde vemos que en el país, aún con los cambios en 1991, que haciendo paréntesis, afortunadamente no hay previsiones para los pueblos indígenas, pero el famoso cuarto y hoy la ley indígena tampoco reconoce derechos colectivos, y al no haber el reconocimiento de derechos colectivos o culturales, los pueblos indígenas en conflictos religiosos, por conversiones o por expulsiones, no tienen la posibilidad legal de una representación más que solo como individuos y no como colectivos, como pueblos o como culturas diferentes. Digamos, ahí hay toda una discusión, y que valdría la pena que estudiantes empezaran también a reflexionar sobre los procesos de discriminación y de racismo que en este país existen sobre los pueblos indígenas, y que en la nueva ley está puesta de nueva cuenta digamos, es histórico la discriminación, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas no están contemplados solo como individuos. Entonces, digamos, es toda una gran discusión, y bueno, yo hasta ahí dejaría la participación. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Artemia Fabre. Y bueno, ahora me toca presentar a Rafael Álvarez. Él fuimos compañeros de trabajo y seguimos siendo compañeros de lucha. Él es egresado del Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad Católica de Lyon, Francia. También es egresado de la Universidad Iberoamericana y tiene una especialidad en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Actualmente trabaja como coordinador de asesores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y él nos va a presentar una exposición sobre la concepción universal de los derechos humanos, una adquisición o una construcción colectiva. Le damos la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este tema, que me parece muy sugerente cuando hablamos de discriminación o de intolerancia por motivos religiosos y políticos, porque generalmente van juntos. El tema de la práctica religiosa y la práctica política en nuestro país y en muchos otros estados ha sido un tema recurrente, y muchas veces que se ha tomado la misma actitud frente a este problema. En México, desde hace mucho tiempo, incluso me atrevería a decir que desde antes de la conquista, este tema de la fe y la práctica política se ha visto conjuntado en distintas sociedades.
A mí una vez, para comenzar con una anécdota personal, me llamó mucho la atención cuando en algún lugar en Europa me presentaron como que yo provenía de un país que había sido fundado por un cura. Yo decía, no, de ninguna manera. Sí, bueno, ¿y Miguel Hidalgo qué fue? No, pues sí fue eso. ¿Y Morelos? También. ¿Y Matamoros? También. ¿No? Entonces, esta idea de que fe y política van juntas en muchas cosas que muchas veces nosotros no las vemos así, pero que tienen que ver con algo que vivimos cotidianamente y que se vive tanto en las sociedades más secularizadas como también en las sociedades consideradas, ya en este caso, en los pueblos indios, nos remite a una reflexión más profunda. El tema de la práctica política y de la práctica religiosa como motivo de discriminación en México ha sido ventilado públicamente y en términos de legislación hasta hace muy poco. Si recordamos que todavía en el siglo XX se les negaba el derecho de votar a los sacerdotes y a los miembros del Partido Comunista por la misma razón. ¿Sí? Había una discriminación, no se les consideraba ciudadanos ni a los sacerdotes ni a los miembros del Partido Comunista con el mismo argumento, porque ambos, se decía, son súbditos de una nación extranjera. Los del Partido Comunista del Kremlin, de Moscú, y de los sacerdotes del Vaticano. Y es hasta hace recientemente, ¿no?, hace unos 30 años, que comenzó a ponerse al día la legislación referente a la libertad religiosa y la libertad política, en el sentido de los partidos políticos que habían sido prohibidos y después de un largo proceso se fue normalizando, ¿no? Entonces, en el fondo, para hablar ya del tema de la cuestión de los derechos humanos y de la concepción de los derechos humanos en general, la pregunta que nos podemos hacer ya desde una perspectiva más sociológica es cómo en una sociedad o en un estado que se pretende democrático podemos vivir juntos y seguir siendo diferentes. La idea de la unidad basada en la uniformidad sigue presente en muchos ámbitos de nuestra realidad y en muchas partes del mundo. La idea de la diversidad como un defecto de las sociedades, de los sistemas políticos, se sigue manteniendo en muchos lugares y con una vehemencia a veces impresionante. Por esta razón, la idea de poder conservar nuestras diferencias y poder participar en la sociedad y ver en ellas una riqueza es algo incipiente, desgraciadamente, apenas se comienza a hablar de esto aquí en nuestro país. Y los afanes que ya se mencionaban, misioneros, de convertir a los infieles o a los equivocados, sigue siendo una constante. Porque hasta hace muy poco tiempo aquí en México hablábamos de un mismo tipo de Estado, un mismo tipo de partido, un mismo tipo de familia, un mismo tipo de comportamiento social, sexual, ideológico y demás. Entonces, hablar de estos temas aquí está resultando una novedad. Por este motivo, cuando hablamos de derechos humanos, tendríamos que partir también de qué tipo de sociedad y de qué tipo de Estado estamos hablando. Y cómo la concepción universal de los derechos humanos, si bien se le llamó universal a partir de la Declaración de 1948, hasta el momento deja con mucho de ser una construcción de una parte de la humanidad y no de todo el mundo. Sobre todo si hablamos, como ya se había mencionado por parte de la doctora, de las sociedades del mundo islámico en general. También podemos hablar de los países africanos del sur del Sahara, ¿verdad?, de los países asiáticos, que no comparten con nosotros ni esta visión del derecho, ni siquiera esta visión de la sociedad, y mucho menos de la divinidad. Entonces, hablar de práctica religiosa y práctica política como motivo de discriminación resulta con sentido, tiene mucho sentido, porque ha sido frecuentemente motivo de las mismas preocupaciones e incluso de las mismas represiones por diferentes estados con argumentaciones muy similares. Entonces, ahora, cuando hablamos de derechos humanos, nos preferimos algunos hablar de derechos humanos como un objetivo, alcanzar un concepto universal de derechos humanos, más que como algo ya adquirido, algo ya dado, algo que ya está incluso legislado universalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos cargo de la diversidad cultural, y en esta diversidad cultural también cómo se entiende esta concepción de
desde los ciudadanos la defensa que tenemos que hacer ante los abusos de poder, que sería lo que está en el fondo de esta idea de derechos humanos. Teniendo un diálogo con compañeros que defienden derechos humanos en otras sociedades, en otras culturas, nos hacen una crítica muy severa porque dicen, si hay un concepto acuñado en Estados Unidos o en Europa, dicen que es universal. Es como lo que dicen de los del DF. Si acuerdan algo en el DF, dicen, es un acuerdo nacional. Si lo hacen en una ciudad de provincia, pues es para ahí nada más, ¿no? Algo así nos comentaban o nos criticaban de esta visión de la Declaración Universal, que tuvo su momento álgido, digamos, esta crítica en la conferencia de Viena del año 1992. ¿Hasta qué punto puede construirse un concepto universal sin haber tomado en cuenta a las distintas culturas que componen la humanidad? Y en ese sentido hay posiciones extremas. Ahora que se ha estado hablando mucho de las culturas y de las sociedades islámicas, también como por parte de algunos pueblos hay el argumento que se conoce como el relativismo cultural, de que hay sociedades en donde los derechos humanos no se pueden aplicar porque hay motivos de conciencia o motivos religiosos, y por ejemplo el papel de las mujeres en sociedades islámicas, se trata de permanecer de esta misma manera de sujeción y de represión contra las mujeres, basados en ideas fundadas supuestamente en principios religiosos. El tema ha sido muy discutido en diferentes espacios, tanto de Naciones Unidas como de las organizaciones no gubernamentales internacionales, sobre cómo y hasta dónde se puede hablar y se puede establecer, como decía aquí la doctora, determinados mecanismos vinculantes, obligatorios para todos los estados, independientemente de qué religión sea la que se esté profesando en ese país, o las religiones que haya, o si haya una religión oficial. Y ahí encontramos pues una diversidad de opiniones, desde los que se mantienen en la posición de que los derechos humanos son para todos y son iguales y tienen que ejercerse independientemente del tipo de gobierno que haya, hasta los que son más bien partidarios del relativismo cultural, diciendo que en algunos aspectos que tienen que ver con la religión, ahí no se aplican los derechos humanos, y el caso quizá más extremo es el de la mutilación genital de las mujeres que viven en sociedades del Islam, y que estos gobiernos defienden esa posición basándose en problemas o en tipo de creencias religiosas más bien, ¿no? Entonces ahí vemos que es un tema de actualidad y es un tema muy controvertido, hasta qué punto una declaración universal de los derechos humanos se puede considerar universal, hasta qué punto puede ser obligatoria o no, y las consecuencias que esto tendría. Un teólogo protestante, profesor de la Universidad de Harvard, Harvey Cox, decía que escribió un libro en los años 60 que se llamó La ciudad secular, y decía, a finales del siglo XX el problema va a ser la secularización, va a ser el ateísmo o el agnosticismo, gente que no cree en nada, o que el problema entre los creyentes y los no creyentes, la lucha entre los creyentes y los no creyentes. Después de 40 años escribió otro libro que se llama La sociedad posmoderna, ¿sí? La teología en la sociedad posmoderna. Y ahí dice, me equivoqué, no, el problema no es el secularismo, el problema de finales del siglo XX es que hay una cantidad y una multiplicidad de creencias y no sabemos cómo coexistir con esta diversidad de creencias. Y aquí lo vemos en México, que si bien hay una preeminencia de la Iglesia Católica, existe una diversidad también de prácticas religiosas y de creencias de todo tipo, desde las creencias en la mexicanidad y en los mitos ancestrales que dieron origen a lo que ahora es México, como también los de la New Age y otras creencias, todas con la misma legitimidad de ser consideradas y ser practicadas en una sociedad democrática. Entonces, ahí el problema que encontramos ahora vuelve a ser de cómo podemos convivir, cómo podemos coexistir siendo diferentes y manteniéndonos diferentes, sin que nadie nos quiera convertir a su forma de creer, de pensar, ya sea en términos religiosos o políticos, y establecer un diálogo en donde no tengamos que renunciar a nuestra respectiva manera de pensar o a nuestra perspectiva particular de la vida en el ámbito político, en el ámbito religioso. Y todavía más, como dice Habermas, que lo plantea él más bien en términos de una utopía,
será posible que se pueda establecer un diálogo entre distintas perspectivas que esté fuera de una forma de dominio, que esté fuera de todo lo que es el ejercicio del poder, de una manera de creer sobre otras maneras de creer, de una manera de ejercer el poder sobre otras maneras de ejercer el poder. Entonces resulta una pregunta interesante y que tiene que ver con esto que hablamos del concepto de derechos humanos, porque el concepto de derechos humanos es algo en construcción. Discutiendo con algunos miembros de la comunidad internacional de derechos humanos que vienen de sociedades donde se practican las religiones animistas, y también con gente de los pueblos indios de América Latina, nos decían, eso que ustedes dicen dentro de la tradición liberal de que todos nacemos con los mismos derechos, está mal. ¿Cómo va a tener más derecho un niño que acaba de nacer, que no ha servido a su comunidad, que un joven que ya sirvió a su comunidad? El que tiene más derechos es el que ya sirvió a su comunidad. ¿Y cómo va a tener más derecho un joven que un hombre casado? El que está casado pues tiene más derecho que el joven soltero que no tiene tanta obligación. ¿Y cómo va a tener más derecho un hombre casado que un viejo que ya sirvió toda su vida a su comunidad? Desde luego el que tiene más derecho es el más viejo. Entonces, esta idea de cómo entendemos nosotros los derechos desde distintas perspectivas, para los que trabajamos en el tema de derechos humanos es un reto, ¿sí? Sabemos que muchas veces la práctica, la vitalidad de las sociedades va siempre mucho más allá de lo que luego queda en las leyes. Y en ese sentido, hablar de los derechos humanos, tenemos que hablar de una visión integral que se construya a partir de las prácticas que existen tanto en la civilización occidental, en las culturas de estos países donde vivimos y que hay una hegemonía de determinadas maneras de entender el derecho y en particular los derechos humanos, como lo que existe mismo en nuestro país, en los pueblos indios, en otras culturas. Porque, por ejemplo, hablando con la gente que participa en las organizaciones de derechos humanos, pero que proviene de Asia, nos decían, ¿por qué hablan ustedes tanto de derechos de las personas y no hablan para nada de los derechos de la flora y de la fauna? Viéndolo más desde una perspectiva ecológica. Ustedes siempre lo ven como una cosa separada y como que si las personas, los seres humanos, tenemos todo el derecho de dominar e incluso de destruir la naturaleza, a las otras especies y demás. Entonces, esta crítica de lo que nosotros entendemos por concepto de derechos humanos desde otras culturas, creo que es algo que nos hace mucha falta para ir construyendo, ahora sí, de verdad, un concepto universal de los derechos humanos, que parta de las prácticas concretas que se dan en otras culturas en lo que nosotros llamamos derechos humanos. En algunas organizaciones civiles aquí en México se ha hecho un trabajo de investigación y también de defensa de derechos humanos desde comunidades indígenas, desde pueblos indios, en donde no le llaman defensor de derechos humanos y tampoco mucho menos le llaman ombudsman, ¿verdad? Le llaman de otra manera, pero es esa función, cómo desde la comunidad se defiende a sus habitantes de los abusos de poder de sus propias autoridades. Entonces, cómo también dentro de lo que sería los ambientes académicos nos podemos poner un poco más en la posición de aprender antes de enseñar y de ver antes de recetarles cuál debería de ser su práctica dentro del punto de vista de los derechos humanos, cómo ellos están viviendo esta forma de defenderse ante los abusos del poder y cómo conceptualizan ellos esta idea de que todo poder debe de tener un límite y que ese límite favorece también el que haya una coexistencia entre distintos dentro de una misma comunidad. Esto es un tema de investigación y es un tema también que está muy al día de lo que nosotros hemos estado viviendo y hemos estado viendo en nuestro país. Retomando lo que hace unos minutos decía la doctora, el tema de los derechos de los pueblos indios, que no se les reconozca personalidad jurídica como sujetos de derecho público, es algo que está íntimamente ligado con esta reflexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decía en un principio, a los partidos políticos no se les reconocía personalidad jurídica como sujetos de derecho público, tampoco a las iglesias. A las iglesias, bueno, los partidos políticos fue en el año 79, creo más o menos, a las iglesias en el año 91.
A los pueblos indios todavía no. Ahora, en un Estado de derecho, tendríamos la obligación de hacer esta reflexión y de practicar precisamente esta idea de cómo los pueblos indios, en el caso de México, son o deben ser sujetos de derecho público reconocidos en la Constitución. Esto permitiría precisamente que esta idea que tenemos nosotros de derechos humanos pudiera ser enriquecida y compartida desde la práctica de los pueblos indios de nuestro país. Solamente así podríamos ir avanzando en el camino de construir realmente una declaración universal de los derechos humanos, que retomara la del 48, pero que se enriqueciera con la práctica de los pueblos del mundo a partir de esa fecha hasta ahora. Y tiene que ver con cambios legislativos, pero por otra parte tiene que ver también con cambios en la práctica cotidiana en un país como México, que desgraciadamente también existe otros como México, donde se practica el racismo, la discriminación por motivos religiosos, por motivos étnicos, por motivos religiosos, políticos, y que sigue siendo como el secreto mejor guardado. Si a cualquiera de nosotros, sobre todo en otro país, nos preguntan, ¿hay racismo en México? Decimos no. ¿A alguien se le discrimina por cuestiones de religión? Menos, ¿no? Decía que en España, en la España franquista tampoco había discriminación por motivos religiosos. Dice, cada quien le puede rezar al santo que quiera, ¿no? No hay discriminación por motivos religiosos. Hay libertad de partidos porque cada domingo pueden ir al partido que quieran, ¿no? Entonces no, tenemos que decir que tomamos en serio la democracia, entender que todos tenemos esos derechos y el reto para todos, unos y otros, de distintas maneras de pensar, de creer, de participar en la política, es precisamente responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir juntos y seguir siendo diferentes? ¿Y cómo podemos convivir con los otros? No para tolerarlos y no para convertirlos al buen camino que creemos que es el nuestro, sino entendiendo que van a ser siempre diferentes y reconociendo que nuestra perspectiva es distinta a la de ellos y que a pesar de eso, o precisamente por ello, podemos establecer un diálogo. Y un diálogo en donde no esté atravesada una relación de dominio. Eso parece quizá utópico, pero creemos que es el camino en el que debemos de comprometer nuestros esfuerzos, y nuestros esfuerzos desde el punto de vista académico en la reflexión, también desde el punto de vista práctico en nuestra vida cotidiana, y en el caso, por ejemplo, de lo que nos tocó a nosotros ahí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la práctica laboral cotidiana de atender desde esta concepción que nosotros llamamos integral de los derechos humanos, la idea de que todos los derechos son para todos. Solamente de esta manera podemos decir que estamos avanzando en un México democrático, plural, incluyente, al que todos estamos llamados y al que creo que la mayoría de los mexicanos aspiramos. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera agradecer a todos y cada una de las ponentes que expusieron en esta mesa su participación. Les vamos a entregar un reconocimiento, para el doctor Erasmo. Por favor, un aplauso para la maestra Artemia y para Rafael Álvarez. Y creo que todas las exposiciones fueron muy interesantes, cada una desde una perspectiva histórica, jurídica, antropológica y desde la práctica de los derechos humanos. Creo que pusieron muchas cuestiones en la mesa, muchas temáticas que bueno, yo creo que ya se han abordado en esta semana sobre tolerancia y que creo que también mañana se van a abordar. Sin embargo, ahorita me gustaría dar pie a sus preguntas, a sus inquietudes sobre cada una de estas ponencias. Sí vamos a pedir que sean muy concretos en la pregunta, que pueden levantar la mano y que digan de qué institución vienen, etcétera, ¿no? Y su nombre, por favor. A ver, adelante. Una pregunta para el doctor Erasmo Sáenz, me da muchísimo participación de participa. Una pregunta, ¿la religión es posible que esté por encima de la ley de nuestro país? Como dijo la doctora en el ejemplo de testigos de Jehová, que aún dándose la gobernación su registro como AR, se comprometieron a cumplir la Constitución.
sin embargo no la cumplieron y dice la doctora que es más fuego que libertad religiosa. ¿Se puede decir que México está madurando ya así? Yo creo que las soluciones han sido pragmáticas, es decir, no se ha llegado a cuestionar justamente el derecho o no, en este caso, de quienes, digamos, hacen la práctica bajo la concepción de testigos de Jehová. No se ha cuestionado en sí exactamente si tienen o no derecho de eso. Es un punto conflictivo en la práctica. Esto, como usted sabe, en el sistema educativo también hay ayatolas del lado opuesto, que efectivamente ha sido, incluso, si no me equivoco, motivo de expulsión de algunos niños porque no han querido, digamos, participar en las ceremonias de cívicas. Creo que en este sentido fueron los términos de las recomendaciones. Creo que fueron 2 casos que tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre materia religiosa. Ahora bien, yo creo que a la hora de la verdad, yo creo que estamos pensando un poco la misma situación que viven las comunidades y en los estados donde vive la población menonita. Es decir, tampoco los menonitas hacen explícitamente un ritual cívico de homenaje a la bandera, porque sus referencias son totalmente fuera, además étnica y lingüísticamente, pues los sitúa totalmente fuera de un escenario cultural mexicano. En el caso de la gente que practica, digamos, como creyentes de testigos de Jehová, pues ahí sí hay una vinculación real con el entorno mexicano, que hay discrepancias en ese punto, pero en realidad pues las familias coexisten, usan los mismos servicios, usan todo. En términos generales existe más coexistencia con su entorno externo. Entonces yo creo que a fin de cuentas la situación es de que pues cada quien su religión, en última instancia, y que bueno, pues si en este punto no se va a poder pasar, no se va a poder, digamos, llegar a un acuerdo, bueno, pues ni modo, no es realmente el meollo del problema. O sea, podemos seguir el sistema educativo sin que haya honores a la bandera. Es un poquito, quizás un poco la solución más pragmática que perdón, que se toma en las realidades concretas. No. Gracias. ¿Quién más quiere realizar una pregunta o comentario? A ver si existan por allá. Bueno, de acuerdo. Adelante. Inmediatamente los que están ahí presenciando esto actualmente tratan de denunciarlo. Entonces los medios de comunicación junto con el gobierno dicen en voz alta que el ciudadano en ninguna manera debe hacerse justicia por su propia mano. Según la impunidad no debe ser atacada o combatida con toda fuerza por la Comisión de Derechos Humanos en lugar de hablar de justicia. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que ahí, en México y en general en muchos países, lo que vamos a tener es que el ciudadano común no cree en su sistema jurídico, en el sistema de justicia. Eso es real, ¿no? Ahora, la capacidad que tenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos de velar, digamos, por los derechos en general de los individuos también es limitada, digamos, porque siempre hace recomendaciones, no tiene capacidad de incidir más allá, ¿no? Y la otra es, digamos, si el colectivo tiene derechos a, digamos, a asesinar a aquel que cometió un acto violento, ¿no? Digamos, yo creo que es un punto que siempre estará en discusión, y lo que
ahí habla de muchas cosas, ¿no? Uno, bueno, de la incapacidad del colectivo de creer que se va a hacer justicia, ¿no? Por el mismo problema que le digo. Y la otra es que hay otros pueblos en que realmente la gente se hace justicia por su propia mano, en términos colectivos. Pero entonces esto implica problemas tanto para el poder como para poner orden en la sociedad en términos, si no cada quien haría justicia a su manera y por lo que se le ocurriera, ¿no? Entonces digo, también en ese sentido es comprensible que se defienda al asesino por un problema que, digamos, esto en muchos países latinoamericanos y en México ya se está volviendo como una alerta, ¿no? La cuestión de que la población se quiere hacer justicia ante la incapacidad o la impotencia, ¿no? Pero también ahí nos está hablando de un problema de desquebrajamiento social fuerte, pero yo creo que tampoco es tan fácil decir, bueno, pues que se hagan justicia, ¿no? Por ejemplo, en algunos pueblos indígenas en México y en otros países, esa es una manera de hacer justicia, ¿no? Y eso, digamos que es una de las cosas que yo trabajo, la colisión de sistemas jurídicos, pero en la medida en que no estén reconocidos la norma jurídica interna de las comunidades, seguirá siendo atentatorio. Y ahí entraríamos a un problema que nos mostró el licenciado Álvarez, en términos de que no podemos tan fácilmente caer en un relativismo cultural, ¿no? Porque esto trae consigo problemas no solamente a la sociedad en general, sino un sistema, una norma jurídica cómo es que establecemos un acercamiento o límites a la diversidad cultural cuando se atenta o se quiere, digamos, contra la vida de otra persona, digamos. Son cosas, digamos, complicadas y que ahí está, digamos, el ojo del huracán. Pero en muchas comunidades indígenas el mecanismo es matarlos a pedradas, amarrados, en fin, una serie de cosas que son casos muy, muy extremos y que tampoco es lo común, pero es complicado. ¿Quieres responder? No, bueno, más bien para complicarlo, más que para contestar. En algunos casos también, bueno, quizá el caso de los testigos de Jehová es muy paradigmático, que me tocó conocer hace algunos años, es ver, por ejemplo, el caso de que se necesita una transfusión de sangre para el hijo de alguno de ellos, y por motivos de conciencia ellos no lo quieren hacer, y el médico encargado de este caso dice, si no hacemos una transfusión se va a morir esta persona, ¿no? Entonces ahí es un caso muy concreto, donde se tiene que tomar una decisión, y está el dilema, ¿no?, que tiene que ver también con otros puntos, desde el punto de vista de derechos humanos, hasta dónde el Estado puede interferir o puede intervenir en cuestiones que son de conciencia. Cuando se debatió tanto acá en México el tema del aborto, y en general de la moral sexual, el doctor Luis Villoro hacía esta reflexión, decía, desde la perspectiva de derechos humanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hasta dónde permitimos que el Estado intervenga en cuestiones que son de la intimidad de la persona? Y que son también muchas veces problemas de conciencia. Si permitimos que el Estado sea quien decida por nosotros, es una decisión que posiblemente después nos cueste caro. ¿Y quién va a ponerle un límite al Estado? ¿Dónde está esa frontera en donde no le toca al Estado sino al individuo? Y ese es un tema pues eminentemente de derechos humanos. La autoridad puede decidir sí, hasta dónde. Y la persona tiene derecho a decidir sí y hasta dónde también. Y bueno, haciendo nada más una ilustración de esto último que decía la doctora Fabre, en Morelos y en Tatahuicapan, Veracruz, en algunos lugares también de Oaxaca, nos tocó hace años documentar casos de linchamientos, y una de las cosas que nos parecía más preocupante es que las víctimas generalmente eran policías judiciales federales o estatales, y los sometían a tormentos atroces, algunos los quemaron vivos. Y un caso para ilustrar este último tema es el caso de Tepoztlán. Cuando se declaró municipio autónomo, detuvieron una banda de secuestradores que estaban vinculados a la Policía Judicial del Estado, varios de ellos eran mismos judiciales, los metieron a la cárcel del pueblo de Tepoztlán, y entonces el gobierno del Estado los acusó a las autoridades municipales de secuestro. Entonces ahí se ve cómo es un tema conflictivo y que teóricamente posiblemente esté más claro, pero en la práctica hay una multiplicidad de intereses que entran en pugna,
en ese momento yo estaba trabajando en el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro, y lo que decidieron los habitantes del pueblo de Tepoztlán es entregarnos a los presos, que eran los secuestradores, policías judiciales, porque tenían que entregarlos ante el Ministerio Público, pero si las autoridades del pueblo de Tepoztlán iban ante el Ministerio Público, los que iban a ser detenidos eran las autoridades, no los secuestradores. Entonces ahí nos pidieron que interviniéramos para intermediar y nos entregaron a nosotros, a los policías judiciales que estaban presos, aún en contra de la opinión y de la decisión del pueblo de Tepoztlán. Entonces también para nosotros iba a ser muy arriesgado y llegamos a pensar, bueno, si el pueblo de Tepoztlán se pone violento contra nosotros, nos pasa algo por defender a unos policías judiciales que son secuestradores, ¿no? Entonces así es la vida de complicada, ¿no? ¿Y quién nos va a creer que fue por defender los derechos humanos de cualquier individuo, ¿no? Sí. Sí, adelante. Quería comentar algo que dijo el doctor Erasmo y que a mí me dejó como volando, es que cuando él habló de desplazados, que regresan desplazados ahí en Chiapas, a mí me parece que hay dos figuras que son diferentes. Unas son desplazados y otras son expulsados. Y cuando en las primeras, digamos, oleadas de que regresaban los desplazados muy al principio, intentaron regresar algunos expulsados y los mataron. Entonces yo creo que no son las mismas figuras. Entonces, digamos, es como algo que se me quedó ahí, porque si no, esto invisibiliza que efectivamente hay conflictos religiosos en las comunidades y que la comunidad optó en ese momento por expulsar y no pueden regresar. Y no es lo mismo expulsado que desplazado. Eso era algo que le quería yo comentar. Y otra cosita, cuando usted dijo que el sur del país, o el sureste, no sé si dijo sureste, ¿no? Algo así, que era donde había conflictos religiosos. Bueno, yo trabajo justamente conflictos religiosos en zonas indígenas, y yo podría mencionar varios casos, y no solamente en zonas indígenas, y no solamente en el sureste del país, donde hay conflictos religiosos. Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes han expulsado a testigos de Jehová. Nuevo León es uno de los estados que también tiene índices altos de conflictos. Que no lleguen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o que no lleguen a se levante un acta y que haya un registro, no quiere decir que no haya. Y en todo el país hay. Entonces, digamos, porque sonaba así como cuando usted decía que ya íbamos a la normalidad de democracia. Bueno, no sé si podamos hablar de normalidad o de evolución en ese sentido, porque yo creo que la cuestión es más compleja, y esto implicaría hablar de un concepto bastante abstracto de derechos humanos o derechos religiosos, donde en realidad tenemos en nuestro país, aunque afortunadamente, digamos, no tenemos grados tan severos y tan terribles como sería actualmente en Europa o en África sobre conflictos religiosos, pero los crímenes que suceden en México, digamos, también son violentos, ¿no? Pero bueno. Indudablemente tiene toda la razón, o sea, México por igual no está exento de los conflictos religiosos. Digamos, más bien mi aseveración va en el sentido de las tendencias, es decir, ya no es un país que viva, diríamos, de la greña por conflictos religiosos. Son cada vez, felizmente, son menos frecuentes, sí los hay por supuesto, y en todos los puntos cardinales de México, pero son más localizados, ya no son tendencias generales de situaciones de intolerancia religiosa generalizadas en el país. Y el otro punto, no simplemente para abundar en lo que sería el problema de los desplazados, es decir, todos los expulsados son desplazados, pero no todos los desplazados son expulsados. Pero sí hay un aspecto, diríamos, los que trabajamos el tema de refugiados, sí diríamos, sí hay aspectos estructurales que de hecho, digamos, no en una forma explícita, pero sí diríamos, todo desplazado a fin de cuentas está forzado, está expulsado por situaciones estructurales, sean conflictos internos, sean conflictos de carácter político, sea por adhesión a un grupo social determinado, es decir, todo lo que de alguna forma se aplica en los principios, en la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951, es decir,
¿quién es refugiado? Pues todo aquel que tiene temores fundados de persecución. En el sentido estricto, el refugiado no le están poniendo digamos, una pistola detrás, pero sabe que hay cosas que no están funcionando, que lo obligan a salir del país. Entonces, en general, podríamos decir, el desplazado, yo diría más bien la definición más correcta, el desplazado es el que no sale de su país, pero indudablemente el grado de expulsión, de los factores de expulsión, pueden ser más implícitos o más explícitos. Sí, otra pregunta. No sé quién quiera. Sí, adelante. El referente que tenemos en varias naciones es en lo que se refiere al servicio militar. Probablemente, yo no sé si dentro de la concepción de los testigos de Jehová, el enrolarse en el ejército también sea un factor, diríamos, crea problemas, el reclutarse al ejército. En esa perspectiva, pero en este sentido son, diríamos, principalmente en Europa, es el hecho de que, por cuestiones religiosas, o por cuestiones ideológicas, o por cuestiones, digamos, de su propia percepción, pues la gente no quiere enrolarse, como hicieron también los jóvenes estadounidenses, no quisieron participar en el conflicto en Vietnam, y de facto, diríamos, objetaron una ley de reclutamiento militar. A raíz de estas situaciones que se presentaron en Europa, principalmente en las guerras coloniales, y también por no participar en conflictos internacionales donde a veces es cuestionable la participación de estos gobiernos, en atizar a veces los conflictos o en participar en estas misiones de intervención, como fue la de Yugoslavia. Entonces existe justamente esta figura, es real, o sea, la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia consiste simplemente de que la persona no va a engrosar a las filas del ejército. Se le exime a través de un cierto servicio social, podríamos decir, lo que nosotros aquí llamaríamos un servicio social. Se le exime realizando otras actividades, incluso en el caso de Francia, actividades de cooperación en otros países de carácter de desarrollo, estar participando en algunas brigadas de ayuda a poblaciones, digamos, en condiciones muy difíciles. Es decir, pensando quizás por analogías en estas situaciones, yo creo que está pendiente, si no me equivoco, y ustedes me pueden corregir, está pendiente justamente la reglamentación del artículo 130 constitucional. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que ahí es donde pueden ventilarse probablemente muchas de estas problemáticas que con justa razón, digamos, pueden presentar varias religiones, varias creencias religiosas, donde justamente hay problemáticas muy específicas. La cuestión, por ejemplo, de la donación de sangre, la cuestión de rendir tributos explícitos o implícitos a los símbolos nacionales, la misma participación en el ejército u otro tipo de actividades que
en algunos casos sí representa un problema de conciencia. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Pues, mira, esta objeción de conciencia yo creo que existe. Digamos, en la medida que tú hablas de libertad de conciencia, también hablas de objeción de conciencia. Y el caso de esta niña que fue violada, Paulina, ¿no? Los médicos o el director del hospital dijo que por objeción de conciencia no le practicaban el aborto. Entonces, digamos, no creo que sea un problema que tenga que haya una ley, porque entonces, digamos, con lo que tiene que ver con las transfusiones, ¿no? Un testigo de Jehová dice, por objeción de conciencia yo no dejo que se lo pongan a mi hijo o a mí. Y el médico dice, pues yo tengo mi objeción de conciencia y no me permite no hacerlo, ¿me explico? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en qué casos sí se aceptó la objeción de conciencia, independientemente de que hay una ley que dice que por violación, si lo solicitan, puede hacerse el aborto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo relaciones de poder de nueva cuenta. Entonces, digamos, el problema yo creo que es complejo y al mismo tiempo depende de cómo están establecidas las relaciones de poder en ese momento y, digamos, los testigos de Jehová en este país, como ahorita, salió un muy buen ejemplo hablar de los testigos de Jehová, ¿no? Que probablemente en algún momento dejemos de tomar ejemplos sobre los testigos de Jehová porque va a ser algo muy común y muy integrado en el país, ¿no? Yo no tengo una respuesta muy clara, pero creo que no es un problema de que tenga que estar en una ley. El mismo, digamos, hay una discusión fuerte ahí filosófica al respecto también, ¿no? Pero en el mismo, yo pienso que en el momento en que hay libertad de conciencia hay objeción de conciencia, justamente por la misma libertad de conciencia. Muy bien, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar y agradecemos a todos y todas su presencia en esta mesa, agradecemos también a los ponentes que participaron hoy. Les recordamos que ahorita se va a presentar un video aquí en la sala Sandoval Vallarta y mañana también los esperaremos por aquí con otros videos y 2 mesas también de exposición sobre tolerancia en la vida religiosa y multiculturalismo. Igualmente quiero agradecer al coordinador de este evento, que es el maestro Josué Tinoco Amador, y bueno, creemos que ese tipo de acciones van a fomentar o quieren fomentar el diálogo interreligioso y político. Entonces, pues que tengan buenas noches y hasta mañana. Es necesario llevar a cabo debates políticos, reflexiones académicas, para buscar mecanismos de entendimiento entre diferentes sistemas religiosos, grupos sociales y los estados, ya que en muchos sistemas religiosos se constituyen desde su origen como intolerantes, con diferentes gradientes, y dependiendo de la estructura de ese sistema, es el grado de beligerancia y necesidades de reafirmarse como universal. Y esta, espero que recuerden, es una característica muy importante cuando hablamos de sistemas religiosos que se constituyen normalmente como intolerantes porque se constituyen como verdades absolutas, y más aún aquellos que se consideran universales. Posterior a la Reforma Protestante, se creó la necesidad de establecer o elaborar instancias o mecanismos legales que permitieran frenar las guerras intestinas en contra de las minorías religiosas, por lo cual surgieron tratados internacionales, en algunos casos unilaterales y en otros bilaterales, como fue el caso de la Paz de Augsburgo en 1555, en donde se enuncia el principio quis reius eus religiu, que significó no en realidad una libertad religiosa, sino que ordenó las posibilidades religiosas en cada estado y estableció las previsiones tanto para los príncipes como para los súbditos. Es decir, cada soberano establecía la religión de ese estado, y a partir de ahí se creó la posibilidad de religiones en su casa para aquellos que no tenían la misma religión que la que... Nos va a exponer la ponencia sobre derechos humanos y derechos religiosos. Le damos la palabra.
Bueno, buenas tardes. Bueno, mi ponencia va a tratar sobre cómo es que se ha construido desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos religiosos y conflictos religiosos. ¿Sí? Esa sería una trayectoria que espero me dé tiempo de llegar a algunas conclusiones o algunas reflexiones más bien sobre conflictos religiosos en el ámbito contemporáneo. Y voy a dar lectura porque si no hago eso suelo hablar demasiado y no me va a dar tiempo. En la actualidad, los conflictos religiosos, étnicos y territoriales, y que en muchas ocasiones están íntimamente vinculados, han tomado de nueva cuenta los escenarios internacionales, nacionales y locales en todo el mundo. Por ello, es de suma importancia ubicar la transformación de los conflictos a lo largo de la historia, pero también su permanencia y la construcción de marcos legales, ya sean internacionales y nacionales, que sirvan para establecer diálogos tanto entre naciones y religiones, como para crear mecanismos legales y sociales que permitan establecer los derechos religiosos o la libertad religiosa. Son conceptos que mucha gente usa indistintamente como un factor fundamental para la convivencia plural entre sistemas religiosos que el soberano había escogido, pero a la larga todas estas gentes tenían que emigrar o vivían en condiciones de segunda o tercera clase y con una violencia importante en estos lugares, ¿no? Y casos típicos podemos ver a lo largo de a partir de la Reforma Protestante, es lo que se conoce no solamente como la Inquisición católica, sino la Inquisición protestante en aquellos estados donde los príncipes eran protestantes y agredían no solamente a los católicos, sino a las disidencias de protestantes. Entonces esto creó realmente un escenario a nivel, digamos, europeo de una alta violencia, ¿no? Y esta es la necesidad, esto obliga, digamos, a los estados a crear mecanismos que pudieran mediar entre la intolerancia religiosa. Lo que es interesante señalar es que hasta la fecha se continúa en la insistencia en establecer mecanismos de tolerancia más que de derechos religiosos, y esto sería un elemento a reflexionar o a discutir debido a la misma situación. Es decir, debido a las características de los sistemas religiosos que ya les dije que se constituyen en general como intolerantes hacia otros grupos, y porque no hay acuerdo sobre las bases filosóficas para poder establecer los derechos religiosos. Es decir, que si bien se reconocen razones prácticas para hablar de derechos religiosos o libertad religiosa, no están fundamentados en estas bases filosóficas y Estado, entre los mismos sistemas religiosos, entre sistemas religiosos y grupos o individuos. Hablar sobre conflictos religiosos tiene implicaciones en varias dimensiones, como son el político, el económico, el religioso, el social, el afectivo, y fundamentalmente hablar del poder social. Pero para muchas gentes, con un énfasis muy especial, se habla de un poder divino que va a determinar las relaciones sociales y las posibilidades de crear mecanismos legales hacia la pluralidad religiosa o solo disfrazarla. Esta presentación tiene como objetivo, por un lado, mostrar la trayectoria que ha tenido la construcción de estos derechos religiosos, básicamente desde el mundo occidental, quien hasta ahora se ha colocado como el creador y garante de aquello que ha definido como libertad religiosa. Y por otro, iniciar una discusión que permita observar que desde la construcción misma del concepto de libertad religiosa, deja de lado aspectos que difícilmente pueden llevar a pactos o convenios internacionales o nacionales que efectivamente sean vinculantes para todos los firmantes, y que esto pueda solucionar los problemas de intolerancia religiosa y políticas que hoy vivimos. Vinculantes es una palabra que se utiliza en el orden jurídico, pero quiere decir que sea obligatorio o que obligue a todas las partes. Entonces yo voy a hablar
en términos de vinculante, pero que sepan que es hablar de obligatoriedad. Que impulsó el presidente Salinas en 1991. Creo que en lo que puede verse como la vida de las distintas iglesias y religiones que viven que están asentadas en México, probablemente comenzó una nueva etapa. Una nueva etapa caracterizada por la apertura, por la plena manifestación incluso de la vida religiosa y el debate público de su propia adhesión, de su propia cosmovisión religiosa. Y esto probablemente es un signo de los tiempos, en el sentido de que la nación mexicana ha comenzado probablemente hacia la normalidad en la vigencia de las libertades religiosas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Erasmo la exposición que acaba de realizar y daremos paso a la exposición de la maestra Artemia Fabre. Ella es actualmente candidata a doctora de Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con investigación de conflictos religiosos y colisión de sistemas jurídicos en zonas indígenas. Ella ha realizado investigaciones en antropología jurídica y antropología de la religión, es investigadora y docente. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Trabaja sobre religión, política y procesos de conversión. Ahorita